Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas y amigos que se unen a nuestra transmisión. Les habla el pastor Gualberto Perociel, que pastoreo por la gracia de Dios la Iglesia Presbiteriana en Vega Alta y la Iglesia Presbiteriana en Arecibo. Bienvenidos a nuestro culto de adoración, hoy domingo que celebramos el cuarto domingo después de la Epifanía. Únanse a nosotros en el llamamiento a la adoración basado en el Salmo 111. Alabemos a nuestro Dios. Ustedes, la gente honrada, únanse a mí para alabar a Dios de todo corazón. Grandes son las maravillas que Dios ha realizado. Grande es la alegría de quienes se admiran al verla. En todo lo que hace puede verse el esplendor y la grandeza que merece nuestro Dios y Rey. Su justicia es siempre la misma. Dios es ternura y bondad, y hace que sus maravillas sean siempre recordadas. La ley de nuestro Dios es verdadera. Podemos confiar en sus mandatos, pues tienen valor permanente. Nacen de la verdad y de la rectitud. Dios dio libertad a su pueblo, así afirmó su pacto eterno. Imponente es el Dios de Israel, el único Dios. Si alguien quiere sabiduría, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así, demuestran inteligencia. Dios merece siempre toda nuestra alabanza. Oremos, hermanos. Padre Santo, alabamos tu nombre, Dios. Oh Señor, a ti te damos toda honra y gloria, Señor. Oh Padre, tú eres solamente digno de alabanza y de todo honor. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti suplicando que la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro dirija todo cuanto hagamos, de tal modo que nuestra adoración sea grata delante de tu presencia y que al concluir esta experiencia de adoración hayamos tenido una profunda intimidad contigo, Señor, y hayamos escuchado tu voz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Únanse a nosotros entonando el himno Nunca, Dios mío. Ha llegado el momento de confesar unidos nuestros pecados
al Señor. Decimos juntos: Dios de libertad y misericordia, cuando andamos por la vida debemos tener cuidado de no ser piedras de tropiezo y de que nuestras acciones y palabras hagan caer a otras personas. Perdónanos cuando confiamos en nuestra sabiduría más que en la tuya. Perdónanos cuando pensamos que podemos depender de nuestra propia fuerza y no de la tuya. Danos la capacidad de amarte a ti y a otras personas, aun si el hacerlo implica llegar al sacrificio como Jesús lo hizo. En su nombre oramos. Amén. Oramos ahora en silencio, confesando nuestros pecados al Señor. Amén. Escuchemos palabras de seguridad y de perdón. En Jesucristo encontramos sanidad, perdón, paz y restauración. Él nos liberta y nos libera para una nueva vida de bienestar. Por eso les puedo asegurar que en Jesucristo recibimos el perdón por nuestros pecados. Podemos vivir en paz. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Que la paz del Señor sea contigo, con tu familia y con todos los que te rodean, ahora y siempre. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, llegó el momento de acercarnos a tu palabra. Suplicamos que la iluminación de tu Santo Espíritu abra esta palabra a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, de tal forma que escuchemos tu voz a través de ella, tanto la palabra leída como la palabra que ha de ser predicada, Señor. Que sea un refrigerio para nuestra vida y sea dirección en nuestro caminar y en nuestras decisiones en este momento tan crucial que vivimos en la humanidad. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. La base bíblica para nuestro mensaje se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, y diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esta es palabra de Dios, Él nos bendiga a través de ella. A Jesús le gustaba ir a la sinagoga el sábado. Él disfrutaba de congregarse, disfrutaba de enseñar. Qué maravilloso, ¿verdad?, ver este ejemplo de Jesús. A veces pensamos que Jesús hacía las cosas pues automáticamente, o tenemos el concepto correcto de que Él actuaba obedeciendo al Padre y que su conducta era totalmente recta, totalmente la adecuada, la indicada, pero pocas veces consideramos un aspecto muy particular, el hecho de que Jesús, en lo que realizaba día a día, encontraba
profunda satisfacción, encontraba gozo, disfrutaba. Jesús tenía una personalidad agradable y esa personalidad sumamente agradable y amorosa estaba en sintonía con un ser que vivía en completa armonía con el Padre. De ahí que disfrutaba mucho estar en contacto con la gente y como buen judío, educado en los rudimentos y en las bases y fundamentos de la fe judía, pues hacía aquello que le habían enseñado y lo que le daba gran gozo, satisfacción, de lo que disfrutaba, el congregarse. Para nosotros, los que ya hemos podido regresar al templo a congregarnos presencialmente, realmente esta es una experiencia insustituible. Sabemos que hay muchos que todavía no pueden acercarse al templo por diversas razones que tienen que ver con su seguridad, con su sentido de protección, porque tienen condiciones particulares, situaciones particulares que han retardado un poco, ¿verdad? Han detenido un poco ese reintegrarse a la adoración comunitaria presencial. Pero yo estoy seguro que todos aquellos hermanos y hermanas que disfrutan de la experiencia de poder venir y compartir con los hermanos y reunirnos, como dice el Salmo, el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Como también decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A los que nos gusta esta experiencia de la adoración comunitaria, nos hace falta, mucha falta, estar reunidos con nuestros hermanos de forma presencial. Y por supuesto, los que hemos recibido un llamado para estar ahí en el frente de batalla por el Evangelio, por el reino de Dios, disfrutamos y disfrutar es algo muy particular. Disfrutar lo que hacemos porque significa que no lo vemos como una carga, no lo vemos sencillamente como una obligación o como una responsabilidad que nos tienen que empujar para que la podamos realizar, sino que en cada día y en cada momento y en todo lo que hacemos tenemos presente que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Sí, hermanos, sencillamente el que disfruta enseñar, el que es maestro de vocación, wow, disfruta esa experiencia continuamente. Los que son médicos, enfermeras y aman su profesión y lo ven como una misión, un apostolado, aman hacer lo que están haciendo, a pesar de que en condiciones como las que vivimos ahora, eso requiere un esfuerzo especial, requiere horas de dedicación, mucho más allá, a veces casi al borde de nuestra fuerza, pero lo hacemos y cumplimos esa misión con gozo. Es realmente maravilloso poder trabajar en lo que nos gusta, poder vivir donde nos gusta, estar con la gente con quien nos sentimos bien y que nos gusta su compañía, estudiar lo que nos gusta y congregarnos. A la gente que nos gusta congregarnos en la casa del Señor, ciertamente es una bendición y es algo que disfrutamos como ninguna otra cosa. Ahora Jesús está en Galilea, en un lugar muy particular, Capernaum. Dicen los estudiosos a la luz de las Escrituras que prácticamente Capernaum se convirtió en el centro operacional de la actividad de Jesús. Inclusive hay quienes indican, por ciertos textos bíblicos que aparecen aquí en el Evangelio de San Marcos, que él había hecho de ese lugar también el lugar de base de su residencia. A pesar de que hay un versículo que dice que no tenía dónde descansar ni reclinar su cabeza, sí hay textos bíblicos que nos hablan del momento en que él estaba en casa. Y hasta allí llegaba la gente también buscándole para ministrar. Hay que decir también que 5 de sus discípulos eran originarios de Capernaum y residían allí. Está un sábado
en la sinagoga, ese lugar que le disfrutaba ir, a donde iba no porque lo empujaran, sino porque lo había aprendido a amar y le gustaba estar en el lugar donde se hablaba de la palabra de Dios, donde se oraba en forma comunitaria. Allí en ese lugar santo, en un día que para los judíos era el día a santificar, el sábado, que traducido significa el día de reposo. Fíjense, en un lugar santo había allí alguien que era impuro. En los lugares santos, en las asambleas santas, los judíos eran muy cuidadosos de que no hubiera nadie impuro, de que no hubiera impureza ritual, de que no hubiera nadie que no reuniera los requisitos necesarios para estar en un lugar de santidad, en un lugar donde todo tenía que ser puro. Y sabemos que el pueblo judío es muy conocido por sus ritos continuos de purificación. No solo los ritos y las prácticas de purificación de tipo ritual, sino también en su vida diaria continua. Había alguien impuro allí, en ese lugar santo, en aquel día santo, y sin embargo, había pasado desapercibido de los que estaban en aquel lugar, de los principales, del ministro que estuviera o líder a cargo de la sinagoga. Había pasado desapercibida la impureza y la realidad espiritual y física y material de aquel hombre. Pero allí llegó Jesús y al enseñar generó dos reacciones. Por un lado, admiración. Nos dice el pasaje que lo admiraban porque no enseñaba como los escribas. Y los escribas eran los encargados de la sinagoga de dar los discursos donde se proclamaba, se describía, se leía, se interpretaba la palabra. Y ese oficio que tenían, pues era muy importante en la vida espiritual. Recuerden que la sinagoga, en una etapa del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, por causa del exilio, no podía adorar en el templo, pues entonces surgieron las sinagogas, que eran los lugares de reunión para atender la palabra, para compartir la palabra, para participar, ¿verdad?, de la enseñanza de la Escritura. El templo, sin embargo, era el lugar para los sacrificios. Así que en esas circunstancias, cuando no se podía participar de la experiencia del templo, se participaba de la experiencia de la sinagoga. Y en todos los lugares del territorio judío habían sinagogas donde se reunían para abordar, para profundizar, para recibir la enseñanza de parte de los escribas. Pero fíjense el comentario, nos enseña con autoridad, no como los escribas, porque la autoridad que pretendían abrogarse los escribas era derivada, no solo porque no podían hablar por cuenta propia de ella, sino porque citaban muchos otros ancianos antecesores y sus diversas interpretaciones. Así que lo que llegaba finalmente a la gente era un mensaje como de tercera mano. Sin embargo, Jesús hablaba con autoridad propia, porque todo lo que decía, lo decía y era la palabra que el Padre había enviado a que Él compartiera. La segunda reacción que produce su forma de enseñar es una reacción de conmoción, de alboroto, de grito, de violencia y pánico. Y esa segunda reacción se está dando en la sinagoga. Allí, por aquella entidad inmunda. Inmundo significa impuro. Lo contrario a la pureza que requerían todas estas actividades rituales, culticas, religiosas del pueblo judío. Era una entidad impura que dominaba a aquel pobre hombre. Y se produce el choque, la confrontación y el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Y una vez más
se manifiesta la autoridad de Jesús Nazareno, como declara esa entidad. El puro, el que es completamente puro, el Santo de Dios. La autoridad que primero es reconocida, que se manifiesta en la palabra que él enseñaba, porque él no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Ahora se manifiesta en la acción liberadora y estableciendo su absoluto dominio sobre las huestes de maldad que están manifestándose en ese momento a través de aquel hombre. Ante estos hechos, los testigos presenciales pasan de la admiración al asombro y declaran respondiéndose en cierto modo a ellos mismos. ¿Quién es este, verdad?, se preguntan. Pero dicen, este que está al frente con una nueva doctrina poderosa. Esa doctrina nueva, esa doctrina poderosa en boca de Jesús causa en ellos asombro. Es una situación distinta, una nueva experiencia, algo que se sale del usual, porque aquel pueblo pues se había acostumbrado quizás a la tradición, al rito, a la experiencia que no tenía una gran variante. El ingrediente que hace que de pronto aquello se convierta en una nueva experiencia, en un nuevo acercamiento, en un nuevo modo de ver la manifestación del poder de Dios, del reino de Dios, está allí con la presencia de Jesús. Se hace presente en medio de aquella gente en la sinagoga. Marcos ubica este evento liberador antes que ningún otro relato de sanidad o milagros, iniciando su ministerio público, luego de su bautismo, su confrontación con el maligno en el desierto y habiendo reclutado apenas 4 discípulos, ahora esta es la primera experiencia de su ministerio público, este evento de confrontación. Ciertamente este relato destaca lo que desde el punto de vista de Marcos, el evangelista, es la punta de lanza de la misión de Jesús. Jesús venía a establecer, a plantear, a vivir, a ejercer su presencia, su autoridad como el capitán del ejército celestial, enfrentándose a las fuerzas del mal. Así que esa es la guerra espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre las huestes de la luz y las huestes de las tinieblas. Y Jesús plantó bandera, ejerciendo el dominio en el primer encuentro público. Sí, porque anteriormente hubo un encuentro, pero ese fue privado. En el desierto solo estaba Jesús y Satán, frente a frente. Jesús venció con autoridad, con la autoridad de la palabra. Sí, citando lo que decía la Escritura cada vez que el enemigo le argumentaba. En Mateo 4 nos dice que el combate en el desierto concluyó cuando Jesús le ordenó al enemigo, simple y sencillamente, pero con absoluta autoridad, vete de aquí. Y él se tuvo que ir. Claro, se fue, pero no se dio por vencido. Luego van a seguir apareciendo a lo largo del Evangelio de Marcos estos encuentros, esta escaramuza de hombres que estaban poseídos por espíritus inmundos. Y una y otra vez vemos en los relatos en que el Señor Jesús no solo sanaba, sino que echaba fuera a espíritus demoníacos de la gente que se acercaba ante él.
Nosotros no nos vamos a meter en este momento a tratar de definir toda una doctrina que gira alrededor de la demonología. Ese no es nuestro asunto. De hecho, creemos que las predicaciones del Evangelio y del Reino de Dios no se pueden concentrar en darle tanta importancia a ese que es enemigo, a aquel que es anticristo, a aquel que mueve potestades, dice la palabra en Efesios, donde habla de la armadura de Dios, esas huestes espirituales en las regiones celestes. De eso no puede ser el centro de nuestro mensaje. El centro de nuestro mensaje es el que es nuestro jefe, el que es nuestro capitán, el que liderea las huestes de luz, las huestes de triunfo, las huestes de santidad, las huestes espirituales, que incluye a los ángeles e incluye a todo aquel y aquella que ha decidido ser parte del ejército que es el pueblo de Dios, que camina sobre la faz de la tierra sabiendo que tenemos una identidad como sacerdotes, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, pero que somos también llamados a un combate continuo contra la fuerza de las sombras de la oscuridad que quieren someter bajo las tinieblas y bajo el dominio de los poderes ocultos de la maldad a tanta y a tanta gente. Y eso puede tomar diversas formas. Y esos espíritus inmundos pueden manifestarse a través de actitudes, pueden manifestarse a través de los frutos de la carne continuamente. Fíjense que este hombre estaba allí en la sinagoga. Quiere decir que no hay un lugar donde de alguna manera el enemigo no pueda llegar y estar trabajando en el corazón de seres humanos que de pronto, sin darse cuenta, no le están dando el lugar a Dios. Aunque piensan que le sirven, se están dejando utilizar por el enemigo para, en vez de sembrar amor, en vez de sembrar justicia, en vez de defender a los oprimidos, hacer todo lo contrario y estar jugando del juego al enemigo de las almas, al enemigo de la verdad, al enemigo de la justicia, y de pronto encontrarnos que aunque pensamos que somos los que estamos sirviendo y haciendo un servicio al Señor, estamos caminando en contra de su voluntad. Es como si nos cambiáramos de bando, como si un día fuéramos del Señor y otro día asumiéramos una identidad diferente, como si hubiera una bipolaridad espiritual, como si pudiéramos hablar y bendecir al Señor con nuestra boca y por otro lado pudiéramos maldecir o pudiéramos proferir palabras que destruyen a los demás. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas al mismo tiempo. Cuando se enciende la luz, las tinieblas desaparecen. La luz de Cristo debía ser una realidad en nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora, 2000 años después, la guerra espiritual sigue. El plan salvífico de Dios continúa. La iglesia es el ejército de la luz. En el mundo operan dos fuerzas, lo hemos dicho y lo repetimos, y hay que elegir a cuál bando pertenecemos. No hay posibilidad de mantenerse neutral. Esta guerra se manifiesta en todo lugar, continuamente. El enemigo no cesa de tratar de hacer caer a los elegidos de Dios. El enemigo no cesa de tratar de retardar el crecimiento de los cristianos. El enemigo no cesa de tratar de convencernos o atraernos con otras actividades que no parecen malas, pero que sin embargo le quitan el tiempo, la atención, la energía y los recursos que deberíamos estar invirtiendo en esta guerra espiritual, proveyendo para los recursos que necesita la iglesia, el pueblo de Dios, para continuar haciendo su parte en el plan salvífico de Dios. Nosotros mismos somos un campo de batalla. ¿Cuántas veces deseamos hacer la voluntad de Dios
y sin embargo hacemos lo contrario. ¿Cuántas veces tenemos esa lucha interna entre lo que quiero hacer para agradar a Dios y lo que mi cuerpo, lo que mis instintos, lo que mis emociones me llaman a hacer? Esa lucha continuamente, que a veces en algunas caricaturas se ponen como que hay un angelito en un lado y hay un diablito en el otro, y ambos susurran a ver cuál de ellos logra tener mayor magnetismo, mayor atracción y mayor dominio en nuestro ser. Así que, hermanos, hermanas, al mirar este pasaje, nosotros debemos estar claros que esta guerra espiritual no termina, y que usted y yo tenemos que afirmarnos en que somos parte del ejército del Señor, que el Señor es nuestro capitán, que Él va con nosotros, que en ese proceso nos sigue limpiando, santificando y preparando para que sigamos sirviendo y sigamos luchando día a día con la seguridad no solo de la recompensa venidera, sino de que Dios tiene un cuidado especial para todos sus hijos y todas sus hijas. Que Dios nos ayude a continuar en esta brecha sin mirar atrás, porque nosotros sabemos realmente que servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hoy, mañana y siempre. Así será, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, tendremos la oración de intercesión. Padre Santo, Padre bueno, gracias, oh Dios, por abrir nuestros ojos, por abrir nuestro entendimiento para comprender, oh Señor, que, oh Señor, oh Padre, hay una lucha campal que va más allá del plano terrenal, en las huestes espirituales, en las regiones celestes. Sigue la lucha eterna entre el bien y el mal, y tu palabra ha dicho, afirma, que siempre el bien prevalecerá, oh Padre amado, que tú has de prevalecer, que el enemigo ya está derrotado, su sentencia está firmada, tu plan ha de seguirse cumpliendo a cabalidad, a perfección, en tu tiempo, como tú quieres, y tu pueblo no tiene otra opción más que servirte, obedecerte y continuar dando la batalla con el escudo de la fe para gloria de tu nombre. Y esta batalla incluye la poderosa alma de la oración que ejercemos en este momento al orar por todos los enfermos, pidiéndote en el nombre poderoso de Jesús que sanes, Señor, que toques los cuerpos de las vidas, oh Padre amado, que están sumamente enfermos por el COVID, por el cáncer, por cualquier enfermedad crónica, aquellos que son desahuciados y desahuciadas por los médicos. Creemos que tú les puedes levantar y clamamos por ellos, Señor. También clamamos, oh Dios, por los que están atados también, por espíritus inmundos, por pensamientos inmundos, por actitudes inmundas, por cosas que se apartan de tu voluntad, oh Padre amado. Y a nosotros mismos nos presentamos para que nos fortalezca ante las cascaritas que nos tira el enemigo para hacernos resbalar, ante las tentaciones que llegan a veces disfrazadas de otras cosas, Señor. Oh Padre amado, fortalece a tu pueblo para que no se desvíe, para que no nos desviemos de lo que es tu voluntad. Oh Señor, te pedimos también consuelo para todos los que sufren la pérdida de seres queridos. Oh Señor, hay tanta violencia. Manifiesta tu poder en medio de nuestras familias, comunidades, naciones. Oh Padre amado, Señor, que reine la armonía, la paz. Sabemos que el enemigo crea tantas artimañas para destruir, para engañar, oh Padre amado, para separar y dividir. Pero, oh Dios, seguimos confiando en que tu poder prevalecerá. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, presentamos los gobernantes de las naciones. Oh, toma control de sus mentes
y de sus corazones. Presentamos todos los esfuerzos médicos, investigativos que se realizan para controlar todo esto relacionado con la pandemia. Oh Padre amado, prospera esos esfuerzos de tal manera, oh Dios, que la misericordia tuya cobra toda la tierra y seamos liberados de esta plaga. Señor, te presentamos también a todos los que se esfuerzan por combatirla, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, oh Padre amado, los farmacéuticos, en fin, todos los que están en la primera línea de respuesta. Cúbrelos, protégelos y protege sus familias. Oh Señor, en el nombre de Jesús empodera a tu pueblo, a la iglesia, a los pastores, a los sacerdotes, los misioneros, los que predican en lugares donde les puede costar persecución y hasta la vida. Llénalos cada día, oh Padre amado, con la unción y la dirección del Espíritu Santo, Señor. Oh Padre, gracias, gracias, Señor. Afírmanos en tu verdad, esa verdad que nos hace libres, Señor, y que nos permite disfrutar, hacer las cosas con gozo, con alegría, disfrutar de congregarnos, disfrutar de compartir tu palabra. No es una carga, es una bendición, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, nos presentamos en ofrenda viva delante del Señor, repitiendo la oración de dedicación. Padre, reconozco que tú eres la fuente de toda buena dádiva. Tú sustentas mi vida. Por eso en este momento te entrego todo lo que soy y lo que tengo. Presento ante ti mi tiempo, mis talentos y destreza, y la porción que he separado como ofrenda para tu obra. Bendícelas y que sean utilizadas con sabiduría para servir nuestra comunidad y extender el mensaje de salvación. Tu iglesia está sostenida por mí gracias a que tú bendices mi vida. Veré abundancia en la casa de Dios y en la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Recibamos la bendición pastoral. Y ahora que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el poder, dirección, bautismo, unción del Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares y seres queridos, con los más vulnerables, con los que están siendo víctimas de ataduras del maligno, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Tengamos la comisión y el envío basado en Marcos 1, del 21 al 28. Colaboración del reverendo Richard Rojas Pancho. Para ser de bendición, al salir para vivir el Evangelio, encontraremos resistencia, antagonismos y luchas espirituales que librar. En lugar de pensar que toda confrontación es motivo para el desaliento, recordemos aquella ocasión cuando un endemoniado entró a la sinagoga e interrumpió a Jesús. Para el maestro se abrió una oportunidad para hacer libre a una persona atada y anunciar la soberanía de los propósitos de Dios sobre el mar. Caminemos, hablemos y obremos con la seguridad de la vida, el amor y la justicia. Siempre estas vencerán con autoridad los poderes de la muerte que están presentes en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Concluimos entonando el himno Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firme, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán.
Gracias, hermanos, hermanas y amigos, por sintonizarse a nosotros en esta hermosa mañana. Les invitamos a conectarse nuevamente a esta misma hora por esta misma plataforma y que además compartan esta experiencia de adoración con todos sus familiares, amigos y contactos. Así seguiremos extendiendo la bendición del Señor en muchas más vidas. Bendecida semana para todos.